Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mercedes. Vamos a estar en este teórico juntos y después nos vamos a volver a reencontrar en Química Orgánica 2 el cuatrimestre que viene. Así que ahí nos vamos a ver un poco más seguido. Bueno, el tema que nos toca hoy para comenzar a desarrollar es el de introducción a los mecanismos de reacción en química orgánica. Algo que sí les quiero comentar en principio es que si bien hoy vamos a hacer un pantallazo de cómo empiezan a suceder las reacciones en química orgánica, vamos a analizar diagramas de energía. Cada uno, vamos a mirar cómo es la estructura espacial de los intermediarios de reacción. Lo que sí es claro es que cada uno de estos temas ustedes lo van a volver a ver en cada uno de los tipos de reacción de los que vamos a hablar hoy. Entonces, lo que es importante que a medida que van transcurriendo las distintas clases, donde tanto en las clases de problemas como en los teóricos comienzan a desarrollar diferentes tipos de reacción, ustedes vuelvan a ver en esta clase hasta dónde avanzaron. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a empezar a ver? Lo primero que les dejé indicado es el temario que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Y vamos entonces a ver, por supuesto tenía que suceder esto. Vamos a empezar a ver la clasificación o tipos de reacciones orgánicas, cómo se producen esas reacciones, que va a haber rupturas homolíticas y rupturas heterolíticas, la descripción de una reacción, y vamos a hablar entonces de velocidad y equilibrio de los productos. Vamos a hablar qué pasa con la disociación de los enlaces, quiénes son los intermediarios reactivos y vamos a ver algunos problemitas de ejercitación. Les dejé ahí anotada la bibliografía recomendada, que en principio el temario de la clase de hoy está desarrollado a partir del capítulo 5 del libro de McMurray y parte del capítulo 6 del libro de Klein. ¿Sí? Cualquiera de los otros libros que ustedes tienen en la biblioteca de la facultad también lo pueden consultar. Lo primero que tenemos entonces acá es una definición de qué es una transformación química y qué es lo que implica. Una reacción química en química orgánica, ustedes ya vieron muchas en química inorgánica. ¿Y qué va a suceder acá ahora? Vamos a ver reacciones químicas que ¿qué van a tener de característica? Y bueno, que se van a romper y se van a formar enlaces y van a cambiar las conectividades entre los compuestos de partida y los productos de la reacción. ¿Y qué nos va a importar cuando nosotros hablemos de está ocurriendo una reacción química? ¿Qué es lo que nos va a importar? No solamente de qué partimos, analizar los productos de partida, también determinar a dónde vamos a llegar y cómo va a ser todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso completo de formación de esos productos. Es decir, qué sucede primero, qué sucede después, qué enlaces se rompen primero, cuáles se rompen después, cuál es la especie atacante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso va a involucrar lo que se llama un mecanismo de reacción. Va a haber diferentes maneras
que vamos a tener nosotros para poder clasificar una reacción en química orgánica. Y si ustedes se ponen a pensar, cuando uno estudia química orgánica, al principio, ya desde el momento en que ustedes ven el libro, resulta como una cosa intimidante, el libro de química orgánica. Pero bueno, algo que hay que tener claro es que una vez que uno logra sistematizar el estudio de la química orgánica, ya no son tan diferentes o tantas las cosas que uno tendría que tener presentes, sino más vale, lo que es importante, que nosotros en nuestra cabeza de alguna manera tengamos sistematizada alguna forma como para poder analizar las características que tienen los reactivos, y eso nos va a dar la pauta de cuál es el tipo de reacción que va a ocurrir y si es que puede ocurrir una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a encontrarnos nosotros con que vamos a hablar de reacciones de adición, es decir, es como una suma. A lo enfrento con B y todo eso me da C. No hay subproductos en general. Esas reacciones las vamos a llamar de adición. A la inversa vamos a tener reacciones de eliminación, es decir, cuando un sustrato A orgánico se escinde, rompe una parte de su molécula y nos da dos compuestos, B y C. En muchos casos, uno de esos compuestos puede ser la liberación, por ejemplo, de agua, de un haluro de hidrógeno, etcétera, ¿sí? En general, C habitualmente es una molécula pequeña. Reacciones de sustitución, y acá queda claro, sustituir. Si yo tengo un sustrato que está formado por una parte AB y quiero sustituirla, bueno, seguramente lo voy a enfrentar con CD y va a haber una sustitución de B por C en el primero y de D y de B por D en el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es sencillo, es como si yo al retroproyector le quiero cambiar un cable. Saco el que tiene y agrego otro. ¿Estamos de acuerdo? Cambio una cosa por la otra. Esas reacciones se llaman de sustitución. Y después hay otro tipo de reacciones que también van a trabajar ustedes durante toda la cursada, que tiene que ver con reacciones de reordenamiento. En una reacción de reordenamiento es el mismo sustrato que en determinadas condiciones, puede ser por la temperatura, puede ser en un medio ácido, en un medio básico, lo que hace es reordenar su estructura, cambia la conectividad de los átomos y en general lo hace para pasar a un compuesto más estable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a analizar algunos ejemplos de este tipo de reacciones. Por ejemplo, habíamos dicho reacciones de adición. En este caso, el ejemplo más sencillo que ustedes van a ver es la adición de un haluro de ácido, en este caso es bromuro de hidrógeno, a un doble enlace. ¿Sí? Cuando digo bromuro de hidrógeno, en principio hablo de bromuro de hidrógeno gaseoso. Entonces, vamos a ver que tengo lo que yo llamaba antes A, más el compuesto B, y todo B está adicionado sobre A. ¿Qué tengo que ver en este caso especialmente? Fíjense que cambió la hibridación de los átomos de carbono. Estamos hablando de carbonos, ¿de qué hibridación? sp2, que pasaron a una hibridación sp3. Muy bien. Hablamos entonces del eteno, en particular etileno de nombre común, familia de los alquenos, que se transforma en un halogenuro de alquilo, en este caso bromoetano. En cambio, en una reacción de eliminación, fíjense ustedes que es el proceso inverso al que acabamos de ver recién. Estamos en presencia de un halogenuro de alquilo, ¿sí? Y en presencia de una base, en este caso hablamos de
hidróxido de potasio en alcohol y comúnmente se lo conoce con el nombre de potasa alcohólica, vamos a producir la deshidrohalogenación. Entonces, ¿cuál es la hibridación en el producto de partida de esos carbonos? sp3, pasamos a tener carbonos con hibridación sp2 y liberación de bromuro de potasio y agua. Este es un oxígeno. ¿Sí? Muy bien. En el caso de una reacción de sustitución, tenemos en este caso un alcano como es el metano, en presencia de cloro y luz, es capaz de rendir clorometano, un halogenuro de alquilo. ¿Y cómo es? Vamos a ver que se da este tipo de reacción, seguramente diferente a las anteriores que nosotros estuvimos viendo, pero fíjense, este hidrógeno es sustituido por uno de los átomos de cloro y el otro átomo de cloro quedó con el hidrógeno que estaba en el reactivo. ¿Lo ven? Y en el otro caso, un ejemplo de reacción de reordenamiento, tenemos un único producto como es el 1-buteno, que en presencia de un catalizador se transforma en el 2-buteno, un alqueno más estable. No se preocupen ahora por memorizar este tipo de reacciones porque las van a ir desarrollando todas a lo largo de la cursada. También podemos clasificar a las reacciones de acuerdo a qué tipo de enlaces se rompen y cómo se rompen esos enlaces. Entonces, vamos a ver reacciones orgánicas que se pueden clasificar como homolíticas o electrónicamente simétricas. ¿Y cuáles son esas reacciones, esas rupturas homolíticas o electrónicamente simétricas? Las que ocurren en reacciones radicalarias. Fíjense, en este caso, un enlace sigma, ¿sí?, entre A y B, se rompe homolíticamente, es decir, un electrón para B, un electrón para A, dando dos especies de tipo radicalarias. Cuando yo hablo de una ruptura homolítica y hablo, ¿sí?, de que un electrón va con B y otro va con A, fíjense la flecha que utilizo, una flecha de tipo anzuelo, que quiere decir que se está moviendo un solo electrón. Entonces, ¿para qué voy a usar las flechas curvas en química orgánica? Para indicar desplazamiento o movimiento de electrones. Cuando la flecha siempre la flecha va a partir, el lugar de partida es de dónde se van a empezar a mover esos electrones. La punta de llegada va a ser dónde van a localizarse esos electrones o qué es lo que van a ir, el centro que van a ir a atacar. Cuando la flecha tiene un solo extremo, una sola punta o es de tipo anzuelo, significa que se está moviendo un solo electrón. Cuando la flecha tiene doble punta, quiere decir que estoy moviendo un par de electrones. Entonces, eso es una convención y la vamos a usar siempre así en química orgánica. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los signos, los tipos de flecha que usemos en química orgánica quieren decir algo. Así como cuando ustedes aprendieron a sumar y el signo que le mostraron era el de una cruz, diferente a lo que es el signo de la multiplicación, cuando ustedes ven un signo más, saben que tienen que sumar y no multiplican. Y cuando ven un signo menos, saben que tienen que restar. Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo y por eso van a ver que cada tipo de flecha tiene un significado. Entonces, si yo tengo una flecha anzuelo, quiere decir que se está moviendo uno solo de los electrones de esa unión hacia ese lado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En cambio, cuando la ruptura es heterolítica, ¿qué quiere decir? Electrónicamente asimétrica. Es electrónicamente asimétrica, ¿por qué? Y porque el par de electrones de esta unión sigma se vuelca
en general sobre el átomo más electronegativo que está compartiendo la unión, dando dos especies, ¿sí? Dos especies que están cargadas. Esto ocurre en las reacciones que son polares, que denominamos polares. Fíjense que cuando tenemos carga positiva sobre ese fragmento, hablamos de un electrófilo. ¿Qué quiere decir la palabra electrófilo? Amigo o que tiene afinidad por los electrones. ¿Está bien? ¿Y por qué va a tener afinidad por los electrones? Porque él tiene carga positiva. ¿Está bien? En cambio, la especie con carga negativa la vamos a llamar nucleófilo. ¿Por qué? Porque va a tener afinidad, ¿por qué? Claro, se habla de los núcleos, pero los núcleos, ¿por qué? Los núcleos pensando en que en el núcleo están los protones, ¿sí? De ahí viene la palabra nucleófilo. Una cosa que les quiero decir, ustedes tienen una presentación distinta, que es la que yo arreglé, y era con la que les iba a dar la clase hoy. Y bueno, como en realidad me olvidé de mandármela, a ustedes sí se la subieron, la presentación nueva, y yo estoy con la del año pasado. Por eso tienen alguna transparencia que está cambiada de lugar, pero guíense por la que tienen ahora en el campus, que es la que trajeron ustedes. En una reacción, dijimos, se rompen uniones y se van a formar otras. La manera en que se rompen recibe un nombre. De la misma manera reciben un nombre la forma en las que se vuelven a producir las uniones. ¿Estamos de acuerdo? Y se las vamos a llamar homogénicas cuando son electrónicamente simétricas. Y esto ocurre en las reacciones de tipo radicalarias, cuando el radical A se une con el radical B para dar el compuesto AB. Y las heterogénicas son las electrónicamente asimétricas, donde un electrófilo va a ser atacado por un nucleófilo. Fíjense cómo marco. Yo no puedo marcar la reacción desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque nadie que no tiene nada puede dar algo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los electrones, ¿desde dónde se van a mover? Desde la especie que los posee hacia la especie que no los tiene. Y esto ocurre entonces en las reacciones polares. Ahora bien, vamos a tener que responder unas cuantas preguntas para poder entender qué es lo que pasa en una reacción orgánica. ¿Y cuáles son las preguntas que vamos a hacer hoy durante toda esta clase? Si yo les dije que el mecanismo era una descripción detallada del proceso de una reacción, ¿cuáles son las preguntas que inmediatamente surgen? ¿Qué enlaces se rompen? ¿Qué enlaces se forman? ¿Cómo se rompen y cómo se forman? ¿En qué orden se rompen cuando hay más de un reactivo en la mezcla de reacción? ¿En cuántas etapas? ¿Cuál es la velocidad de cada etapa? ¿Qué intermediarios se forman? ¿Qué productos? ¿Y qué cantidad de productos de cada uno? Y todo eso es lo que tendríamos que ir respondiendo ahora y que a ustedes les serviría para saber si una reacción se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo. Es decir, si ustedes el día de mañana están trabajando en la industria y tienen un jefe que les viene a proponer sintetizar determinada cosa y les dicen, pero te tenés que arreglar con lo que tenemos nosotros en el droguero, y bueno, ustedes tendrán primero que evaluar de todo lo que tiene, qué posibles rutas de síntesis pueden plantear y después ver cuál va a ser la óptima, cuál va a estar favorecida para que ocurra y cuál no. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les va a permitir prever cuáles son los productos que se pueden formar y modificar las condiciones experimentales para lograr lo que ustedes quieren. Bien, en definitiva, esto es lo que vamos a tratar ahora a continuación: mecanismo, termodinámica y cinética. Bien. ¿Qué es lo que ocurre en las reacciones radicalarias?
Habíamos dicho recién que las que vamos a ver ahora, hay otros tipos, eran reacciones de sustitución y que son muy importantes en procesos industriales. Fíjense, en este punto, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un radical que va a reaccionar con un compuesto AB. Este radical va a ser capaz de sustraer un electrón a partir de este producto. Se va a quedar unido con A y el otro electrón de la ruptura homolítica de esta unión se quedó con B. ¿Eso se ve? Bien. Formando ¿qué cosa? Este ahora es el producto de sustitución y B es un radical producto. Este es el ejemplo que habíamos visto hoy. Otro tipo de reacciones radicalarias pueden ser, por ejemplo, las reacciones de adición por radicales libres. Y miren cuál es la diferencia. Este radical se va a unir a uno de los electrones de la unión P, de la unión pi esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que es más fácil romper o disociar una unión pi que una unión sigma. Entonces esto se une a través de este electrón y uno de la unión P para dar lugar a ¿qué cosa? A un radical producto de la adición. Y este radical seguirá reaccionando. ¿Está bien? Ya van a tener unas cuantas clases de este tipo de reacciones. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta reacción? Y entonces empezamos a hablar de mecanismo, porque cuando se empezaron a estudiar todo este tipo de reacciones, ¿qué es lo primero que yo veo? ¿Qué pongo y qué obtengo? Y en función de lo que obtengo, tengo que empezar a pensar qué es lo que pudo haber pasado. ¿Está bien? Entonces, y analizarlo. Este tipo de reacciones radicalarias involucran 3 etapas: la iniciación, la propagación y la terminación de la reacción. ¿Cómo es que se va a iniciar esta reacción? El cloro, fíjense que acá le falta una puntita a esta flecha, seguramente ustedes lo tienen en la copia, acá le falta. El cloro, en presencia de luz, es capaz de sufrir una ruptura homolítica entre los 2 átomos de cloro para dar lugar a la formación de 2 radicales cloro. ¿Sí? Ven ustedes que el octeto en cada uno de esos cloros está incompleto. ¿Cuánto tendría que ser el nivel de electrones para que sea estable de la capa de valencia? 8, le falta 1, es una especie sumamente reactiva y va a tratar de conseguir ese electrón que le falta de cualquier lado. ¿Y de dónde? Y cuando comienza la etapa de propagación, entonces este cloro radical, que es muy reactivo, es capaz de sustraer, fíjense otra vez, flecha anzuelo, un electrón de la unión carbono-hidrógeno, para dar lugar a ¿qué cosa? A cloruro de hidrógeno y radical metilo, porque me quedó un electrón sobre este carbono. ¿Eso lo ven? Bien. Luego, este radical metilo, en una segunda etapa, es capaz de, ¿qué hace? Rompe homolíticamente la unión cloro-cloro, se lleva un electrón, forma cloruro de metilo o clorometano y genera en el medio un cloro radical que vuelve a pasar a esta etapa de propagación. ¿Estamos de acuerdo? Como estas etapas se van sucediendo, mientras haya reactivo, se van sucediendo y se van sucediendo, a este tipo de reacciones se las llama reacciones en cadena. Una vez que se dispararon, no es fácil detenerlas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo puede terminar una reacción de estas? Y bueno, porque un radical cloro choque con un radical cloro, porque un radical metilo choque con un radical metilo, o porque un radical cloro choque con un radical metilo. Y acá tendrán que escribir ustedes cuáles van a ser los productos de esas reacciones que mencionamos. De esa manera se van a ir terminando estas reacciones. Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo que estos radicales pueden ir chocando entre sí,
Una vez que la molécula está monoclorada y yo sigo en presencia de cloroluz, ¿qué puede pasar? Que siga halogenándose, que siga la misma molécula que ya sufrió un proceso de sustitución, sufra otro y otro y otro más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso van a ver en la clase teórica que corresponde a este tema, que hay ciertas maneras de metodologías a nivel industrial para poder tratar de detener en algún momento la reacción en el producto que uno quiere. Ni les digo cuando el producto está más ramificado, ¿no? Donde podemos tener distintos tipos de isómeros. Entonces, no es una reacción fácil de controlar y ya van a verlo ustedes más adelante. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Que se lo tienen que aprender de hoy a mañana? No. ¿Estamos? No es para que se lo aprendan de memoria. Bien. Ahora, ¿qué diferencia tienen este tipo de reacciones radicalarias con las reacciones polares? Es decir, con las reacciones de aquellos compuestos que tienen una carga neta o que tienen una diferencial de carga. Fíjense, hay muchas moléculas que tienen, no es necesario que tenga carga neta positiva o que tenga carga neta negativa. Fíjense acá, ustedes por ejemplo, en el clorometano. Si nosotros miramos, el cloro es más electronegativo que el carbono, acá lo están viendo, el cloro representado con una I y el carbono. A través de este enlace sigma, los electrones, como el cloro es más electronegativo, son atraídos hacia el cloro, dejando una densidad de carga positiva sobre el carbono. La molécula está polarizada, ¿se dan cuenta? Entonces, la polarización va a tener que ver con la presencia en las uniones de átomos que sean unos más electronegativos que los otros o que sean unos más electropositivos que los otros. En este caso, I puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, cloro, bromo. Entonces el enlace se polariza. Esto hace que cuando uno determina la superficie de potencial de una molécula, donde hay densidad de carga positiva aparezca como azul y donde hay diferencial de carga negativa por convención aparezca con color rojo. Si ustedes se fijan, hay muchos grupos funcionales que seguramente estuvieron viendo ustedes en la clase de nomenclatura y que tampoco se los tienen que aprender ahora ya todos de memoria, donde el enlace se encuentra polarizado. Fíjense en los alcoholes, fíjense en los haluros de alquilo, fíjense en las aminas. Cualquiera de todos estos, como habíamos puesto acá, tienen densidad de carga negativa y tenemos densidad de carga positiva sobre el carbono. Fíjense incluso en aquellos carbonos que tienen doble unión a un átomo electronegativo, como es en el caso de las cetonas, que ya sea por unión sigma a través de la electronegatividad o bien por efecto de resonancia, que este par de electrones se vuelca sobre el oxígeno, el par de electrones pi, el carbono queda siempre deficitario en electrones. Lo mismo en el ácido carboxílico, que está unido a los dos oxígenos, lo mismo en un cloruro de ácido o en el aldehído. ¿Sí? En cambio, en este caso, donde es simétrico, fíjense, ¿hay diferencial de carga? No. Entonces, ¿va a ser polar esta molécula así como la vemos? ¿Va a ser polar? No, en principio no. Fíjense, acá tenemos éteres, tioles, nitrilos, pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿dónde pasa lo inverso? Y bueno, cuando el carbono está unido a un metal, por ejemplo, donde tenemos metil-litio, donde el metal es mucho más electropositivo que el carbono, entonces ahora tenemos la polaridad invertida. La densidad negativa está sobre el carbono y la densidad positiva está sobre el metal. Entonces fíjense que cambió la zona roja, ahora la tenemos sobre el carbono, la zona deficitaria en electrones la tenemos sobre el metal.
¿sí? Y acá, por ejemplo, reactivos que van a usar mucho ustedes durante la cursada son los organometálicos, reactivos que están constituidos parte por compuesto orgánico y parte por una parte inorgánica que es el metal. ¿Mm? Bien, ahora, yo hoy les dije, pueden ser reactivos que tengan carga positiva o que tengan carga negativa. Pueden ser reactivos que tengan pares de electrones para compartir, aquellos que nosotros podemos utilizar en las reacciones polares. ¿Por qué? Y porque si yo pienso en el agua, por ejemplo, el oxígeno tiene en el agua 2 pares de electrones de no unión. A través de esos pares de no unión puede comportarse también como un nucleófilo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿la molécula de agua es polar o no es polar? Es polar. ¿Por qué? ¿Quién es más electronegativo, el hidrógeno o el oxígeno? El oxígeno. Entonces, los 2 pares de electrones de las uniones hidrógeno-oxígeno en el agua, ¿hacia dónde van a estar más cerca? Hacia el oxígeno, dejando una densidad positiva sobre los hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, supónganse que nosotros, por ejemplo, tenemos el metanol y decimos que este enlace es polar. ¿Va? Este enlace carbono-oxígeno es polar. Ya de por sí el carbono tiene una densidad de carga positiva y el oxígeno una densidad de carga negativa, por eso vemos al oxígeno en colorado y el resto en un verdoso casi azulado, pero más verde que azul. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo al metanol en presencia de un ácido fuerte? ¿Qué va a pasar? El oxígeno, a través de su par de electrones libres, va a ser capaz, fíjense, flecha con doble punta, de tomar a este hidrógeno como protón y este par de electrones se vuelca totalmente sobre la parte que no es protónica del ácido. ¿Está bien? Bien, entonces va a quedar protonado. Fíjense que ahora este carbono, vecino a un oxígeno con carga neta positiva, ¿tendrá más o menos densidad de carga positiva? El carbono. Más. Va a sentir aún más porque el oxígeno va a seguir tironeando de este par de electrones. ¿Está bien? Y fíjense cómo lo ven todo azul. ¿Está? ¿Alguien no entendió? Fíjense ustedes, el oxígeno tenía densidad de carga negativa acá y el carbono positiva. Toma este protón y queda protonado. ¿Cómo está el octeto para ese oxígeno? No pregunté, el balance de carga formal es más. ¿Por qué? Vamos a contar los electrones. Para sacar el balance de carga formal, solo cuento los electrones que le pertenecen al oxígeno. ¿Vamos hasta ahí? Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos tiene que tener el oxígeno en el nivel de valencia? 6. En el nivel de valencia, ¿cuánto tiene el oxígeno? 6. Como tiene 5, le falta 1. Por lo tanto, balance de carga formal positivo. ¿Va? Ahora yo les pregunto, ¿cómo está el octeto para ese oxígeno? Entonces, para el octeto vamos a contar los electrones que le son propios más los electrones que tiene por las uniones que establece. Entonces, cuento 2, 4, 6 y 8. ¿Cómo está el octeto? Completo. Si está completo, ¿es estable ese alcohol así protonado? Sí, aunque tenga carga neta positiva, un átomo que es electronegativo, esa estructura es estable porque ese oxígeno está con su octeto completo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, aún siendo el oxígeno más electronegativo que el carbono, el solo hecho de tener ese octeto completo hace que ese alcohol protonado pueda existir tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, si yo a ese metanol lo pongo en presencia de cloruro de hidrógeno gaseoso, el metanol se va a protonar. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué va a suceder con la polaridad de la molécula total? Claro, va a estar todo más positivo, va a estar todo más deficitario de electrones. El carbono va a sufrir más ese efecto de atractor de electrones que tiene el oxígeno, porque ahora, además de ser más electronegativo el oxígeno que el carbono, además está protonado. ¿Se entiende? Por eso acá lo ven todo como pintado de azul. Ahora bien, la única manera es esta de, yo digo, bueno, acá protoné, hice el enlace más polar. ¿Qué pasa con aquellas moléculas? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, muy bien, estamos hablando del metanol, y en el metanol el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Qué pasa en una molécula que tiene yodo, donde la electronegatividad del yodo es muy parecida a la del carbono? ¿A ustedes les parece que esa molécula va a ser polar? En principio uno pensaría que no, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando esas electronegatividades no están sacadas en presencia de ningún otro solvente, de ningún ácido, de ninguna base, de ninguna corriente eléctrica o de algún campo en particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, cuando yo someto a cualquiera de estas sustancias que pienso que no son polares, pero que tienen electrones de no unión, como puede ser en el caso del yodo, donde tiene una cubierta electrónica que es muy grande, que en presencia de determinados campos eléctricos o que en presencia de determinados solventes, esos electrones se puedan redistribuir en la molécula y hacer que una molécula que no es polar presente lo que se llama polarizabilidad. Entonces, la polaridad es algo innato de la molécula y de las uniones, que viene de la diferente electronegatividad de los átomos que la componen. En cambio, la polarizabilidad refiere al comportamiento de una molécula en presencia de un agente externo, que puede ser una radiación electromagnética, que puede ser un solvente, que puede ser otro reactivo. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando hablo de polarizabilidad, hay un agente externo que está haciendo que se reubiquen o que se redistribuyan los electrones respecto al núcleo y que entonces se presente una diferencia de carga en la molécula, un diferencial de carga. ¿Cómo? Exactamente, sí, sí. Muy bien. Dijimos entonces que en las reacciones polares vamos a llamar nucleófilos a los reactivos con densidad o carga negativa y electrófilos a los que tienen densidad o carga positiva. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una listita de quiénes pueden ser los compuestos con características electrofílicas y los compuestos con características nucleofílicas. Fíjense otra vez acá el tipo de flecha y hacia dónde se indica el movimiento para formar la unión. Fíjense, para reactivos nucleofílicos tenemos el amoníaco, el agua, oxidrilo, miren, oxidrilo, todo rojo, rico en electrones, ¿sí? Cloruro, rico en electrones. Miren la diferencia del agua cuando el agua está protonada. ¿Qué es ahí cuando está protonada? Claro. Fíjense el caso del bromuro
de metilo. ¿Por qué el cloruro de metilo ustedes lo veían más rojo acá, mientras que el bromuro de metilo lo vemos menos rojo? Porque el bromo es menos electronegativo exactamente que el carbono, que el cloro, perdón. Y acá fíjense en este caso, en el caso de tener la acetona, porque se supone que acá tengo un metilo y acá tengo otro metilo, ¿lo ven? En la acetona común que ustedes conocen, fíjense que la zona que vemos roja es donde hay densidad negativa por presencia del oxígeno. ¿Sí? Entonces, les pregunto yo tengo esta acetona, yo digo que acá tengo densidad de carga negativa y acá tengo densidad de carga positiva. Acá positivo y acá positivo, perdón, el protón positivo. Por eso todos tienen marcada una rayita celeste. Está indicando cuál es el sitio, ¿sí? El corazón positivo. Fíjense, acá es el carbono. Acá es el carbono y acá es el protón. En cambio, el sitio negativo es el que está marcado acá con la línea roja, que será el átomo de nitrógeno, el de oxígeno y acá el halógeno, el cloro. Entonces les pregunto yo una cosa. Supónganse que ustedes tienen esta acetona, ¿no? Donde yo veo que hay un sitio que tiene alta densidad electrónica y otro sitio que tiene un déficit electrónico. Entonces, piensen lo que me van a contestar. Si yo enfrento esa acetona con un nucleófilo, ¿con qué parte de la molécula va a reaccionar o con qué átomo de la molécula va a reaccionar? Con el carbono, bien, con el centro positivo. En cambio, si enfrento a la acetona con un electrófilo, un superprotón, ¿con qué parte de la molécula va a reaccionar o se va a pegar? Con el oxígeno. ¿Vieron? Ya entendieron cómo van a reaccionar los aldehídos y las cetonas cuando los vean después del primer parcial. Bien, tienen acá una lista de electrófilos y una lista de nucleófilos. Dentro de estas listas, fíjense que en algunos casos tienen carga, en otros casos no tienen carga. Lo mismo pasa con los nucleófilos, o tienen carga o tienen electrones de no unión. ¿Está bien? Ahora les pregunto yo a ustedes, en este caso, ¿por qué hablamos que son reactivos electrofílicos? El tricloruro de aluminio y el tribromuro de hierro, que cuando vean compuestos aromáticos y síntesis de compuestos aromáticos se van a cansar de ver. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que son compuestos que tienen carácter electrofílico? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene un electrófilo? ¿Qué le falta? Le faltan electrones. Bueno, díganme a ustedes acá dónde están faltando los electrones. Bien, ¿cuántos electrones tiene el aluminio en el nivel de valencia? 3. 1, 2 y 3, que le son propios. Así que balance de carga formal, 0. Los 3 que son de él los tiene. Ahora, voy a mirar el octeto, a ver si está completo o no para el aluminio. Y cuento 2 electrones, 4, 6. Para llegar a 8, le faltan 2. Quiere decir que se va a comportar como un electrófilo y va a unir o va a tratar de unirse a electrones para completar el octeto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se comporta como un electrófilo. Lo mismo pasa con el tribromuro de hierro. Entonces, fíjense que no es necesario que haya una carga neta, pero lo que tienen que analizar es esto y vamos a lo que yo les decía al inicio de la clase. Cuando ustedes aprenden y se toman ese minuto antes de pensar en qué va a reaccionar con qué o de escribir un escarabajo,
cuando quieren tratar de unir dos cosas y las unen por cualquier lado, si ustedes se toman ese momentito para analizar la molécula y ver cómo están las cargas, qué está positivo, qué está negativo, cómo se puede dar la reacción, se van a dar cuenta que no tienen que aprender tantas cosas de memoria, que solos ubican los centros positivos y los centros negativos y se dan cuenta qué producto se va a formar en una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. El aluminio es, porque vos mirá, el aluminio tiene 3 electrones en el nivel de valencia. Como de cada una de estas uniones el cloro aporta un electrón, tiene los 3 que corresponden a su nivel último, el último nivel de valencia. Quiere decir que el balance de carga formal es 0, ¿sí? Es neutro. Ahora, si yo cuento los electrones implicados en el octeto para el aluminio, tengo que contar los que son propios más los que vienen de aporte de los cloros. Y tiene 6. Para completar el octeto le faltan 2. Entonces va a tender a ganar electrones. Por eso es un electrófilo. ¿Está? Muy bien. Fíjense ustedes, ¿qué les había dicho yo en un momento? Habíamos hablado de que esta molécula, que era un alqueno, ¿era polar o no era polar? No era polar, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En presencia, ¿de qué cosa? Acá tengo bromuro de hidrógeno gaseoso, por ejemplo. En presencia de bromuro de hidrógeno gaseoso, la molécula se polariza. Fíjense. Y obviamente la parte positiva del bromuro de hidrógeno es la que se va a acercar a los electrones del enlace pi. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo mismo que estoy viendo acá. ¿Cómo lo indico yo en fórmulas? Porque ustedes no van a hacer todos estos dibujitos y a pintar de colores cuando quieran escribir una reacción. ¿Qué van a decir? Muy bien, tengo el alqueno, el par de electrones se desplaza, se acerca al protón del ácido bromídrico. Quiere decir que este sufre una ruptura. ¿Está bien? ¿Qué tipo de ruptura sufre? ¿Homolítica o heterolítica? ¿Homolítica o heterolítica si este es protón? Heterolítica, bien. Entonces, este par de electrones une al protón. Muy bien, está todo bárbaro, pero fíjense ustedes, si este par de electrones, esta unión como está así, se abre, tengo el par de electrones que es esta parte de mi brazo, ¿sí? Se abre así. Y donde yo tengo la mano, toma el protón. ¿Estamos de acuerdo? Se me forma otro metilo en la punta. ¿Vamos? Si el recorrido que hizo es este, se rompe, se suelta de este carbono y se vuelca sobre el protón, este carbono que está acá, ahora queda con un carbono, con un hidrógeno más. ¿Se entiende eso? Porque no se soltó de los dos carbonos la unión. ¿Va? Pero ¿qué pasó con este carbono que está en el medio? Fíjense, perdió algo. ¿Cuántos electrones tiene ese que le son propios ese carbono? Este tiene 3. ¿Y cuántos tiene que tener? 4. Como le falta uno, le ponemos carga positiva, balance de carga formal positivo. ¿Estamos de acuerdo? Este es un carbocatión intermediario que como tiene una carga neta positiva y en el medio hay bromuro, luego el bromuro va a atacar a este carbono y se va a formar la unión carbono-bromo. Y el producto de adición es neutro. ¿Por qué es una reacción de adición? Porque todo el alqueno se unió a todo el bromuro de hidrógeno. ¿Lo ven? Muy bien. ¿Qué características tiene este carbocatión intermediario? Lo llamamos carbocatión porque la carga positiva está ubicada en un carbono.
Los carbocationes, el carbono carbocatiónico, tiene hibridación sp2. Fíjense, es plano, tiene un metilo hacia atrás del plano del pizarrón, un hidrógeno hacia adelante del plano del pizarrón y en el plano del pizarrón el otro metilo. ¿Lo ven? Es como si ustedes estuvieran mirando una rueda con los rayos de la bicicleta y la están mirando así, acostada, ¿va? A la altura de los ojos de ustedes. Y por arriba y por debajo de la rueda, ¿qué tenemos? Un orbital P que está vacía y que es la que tiene, por eso tenemos ahí ubicada la carga positiva, ¿sí? El electrón que nos está faltando, que tendría que estar acá si fuera este carbono, ¿sí? El electrón que forma parte de esta unión, ahora acá ya no lo tenemos y entonces el carbocatión es plano y tiene una orbital P que está vacía y por eso tenemos carga positiva. ¿Por qué es importante la estructura que tiene este intermediario? Y porque van a ver ustedes, cuando estudien estereoquímica de las reacciones, que como este carbocatión es plano, el bromuro va a poder atacar por esta cara o por esta otra cara del carbocatión. Y dependiendo de las características de esa molécula, podemos tener más de un compuesto. Bien, en esta otra lo único que tienen es dibujado en orbitales para que vean los espines apareados, el acercamiento del bromuro de hidrógeno, cómo se empieza a unir el protón, quiere decir, o sea, esta unión se empieza a romper, ¿sí? La unión bromo-protón. Y se empieza a romper la unión pi y se empieza a formar la unión protón-carbono, ¿sí? Lo único que es nada más que para graficar la salida del halogenuro y la formación del paso del carbocatión. ¿Por qué queda ese carbocatión así? Nada más que graficado con sistema de orbitales. Ahora, muy bien. Llegamos hasta acá y vimos un ejemplo de reacción de adición, una de sustitución, utilizando reacciones radicalarias y reacciones polares. Ahora bien, ¿con esto nos alcanza para describir el mecanismo? No, habíamos dicho que no solo tenemos que saber qué especies se forman, qué tipo de intermediarios, sino que además tenemos que saber si la reacción va a tender a formarse, si los productos se van a poder obtener y además cuál va a ser la velocidad con la que esas reacciones se van a producir. Entonces, en este punto vamos a hablar de lo que es velocidad de reacción y posición del equilibrio, es decir, la velocidad de reacción, que es lo que tiene en cuenta la cinética, y cuánto producto se va a formar, que es lo que tiene en cuenta la termodinámica. Entonces, para una reacción de A moles de A más B moles de B, la obtención de C moles de C más D moles de D, la podemos representar con una constante de equilibrio, que no es ni más ni menos que la concentración de los productos elevados, cada uno con su exponente, sobre la concentración de los reactivos. ¿Y de qué va a depender el valor de esta constante? ¿Cuál va a ser la posición de equilibrio? Y esa posición de equilibrio va a estar definida ¿por qué? Por esa constante. ¿Y esa constante qué me está diciendo? Que cómo son los productos con respecto a los reactivos. Si los productos de la reacción son más estables que los reactivos, la reacción va a tener tendencia a producirse
y la constante de equilibrio va a ser mayor de 1. Va a estar la reacción más desplazada a la formación de los reactivos. En cambio, en el caso opuesto, la reacción va a estar más desplazada, con constantes de equilibrio menor de 1, va a estar más desplazada hacia los reactivos. ¿Está? Muy bien. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto, por ejemplo, en una reacción? Fíjense, ¿qué puedo decir yo acá? En la misma que estábamos viendo hasta hace un rato. El alqueno en presencia de bromuro de hidrógeno que da bromuro de etilo. La constante de equilibrio, concentración de los productos sobre concentración de los reactivos. La constante de equilibrio para esta reacción es 7,1 por 10 a la séptima. ¿Qué me dice esa constante de reacción? Que la reacción se va a producir en el sentido que está escrita, ¿sí? De acá para acá. Y eso, la idea de qué cosa me da, y que los reactivos son menos estables que los productos, o que el contenido energético de los reactivos es más alto que el de los productos. ¿Por qué? Y bueno, va a haber que romper enlaces, pero los enlaces que se formen van a liberar más energía que la energía que se necesitó ¿para qué? Para romper uniones en los reactivos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, podemos tener esta situación para constantes mayores de 1 o esta situación en el caso de constantes de equilibrio menores de 1, donde los productos tienen mayor contenido energético que los reactivos y son menos estables. Entonces, cuando nosotros hablamos de una constante de equilibrio mayor a 1, estamos hablando de un delta G0 de reacción que responde a la ecuación menos R, la constante de los gases, T y logaritmo natural de la K de equilibrio, una reacción que es espontánea, tiene delta G negativo, quiere decir que libera energía al medio. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, una reacción con K de equilibrio menos 1 tiene un delta G0 positivo, como sería esta de reacción, y ahora lo vamos a ver mejor, y eso quiere decir entonces que la reacción no va a proceder espontáneamente. Si yo lo miro en un diagrama energético, en donde vamos a graficar energía libre en función del avance de la reacción, ¿sí? Entonces, en este caso, para avanzar de reactivos a productos, voy a tener que subir una pendiente que va a implicar, ¿qué cosa? Va a haber que entregar energía porque ¿qué hay que hacer primero? Romper enlaces consume energía, ¿sí? Vamos a tener que entregar energía al sistema para romper enlaces y luego que se formen los productos. La diferencia de nivel energético entre el nivel de los reactivos y el nivel de los productos es lo que se llama delta G0 de la reacción. Si los productos tienen menor nivel energético, decimos que la reacción es exergónica, porque hablo de delta G0, que ese delta G va a ser negativo, la reacción procede espontáneamente y la K de equilibrio es mayor que 1. ¿Se entiende? Todo lo contrario si estamos hablando de una reacción endergónica, es decir, una reacción en la cual los productos son menos estables que los reactivos. Entonces, este delta G de reacción, ¿sí? Productos menos reactivos, es positivo y la constante de equilibrio es menor que 1. A ese tipo de reacciones las llamamos reacciones endergónicas. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo analizábamos esto? ¿Por qué nosotros hablábamos de esa subida, esa cima energética que hay que transponer? Porque decimos que hay enlaces que se van a romper. En el caso de la reacción que analizamos, se rompe la unión bromo-hidrógeno y en este caso se rompe la unión pi.
¿sí? Entonces, estos enlaces que se rompen y estos enlaces que se van a formar en el producto. Bien, entonces, fíjense ustedes que colocando los valores que corresponden, que igual yo ya les puse la tablita ahí, los valores que corresponden a la ruptura de esta unión, los valores de energía que se utilizan para hacer estos cálculos son de rupturas homolíticas o energías de disociación de enlace homolítica. Entonces, la ruptura de esta unión más la ruptura de esta unión, y acá tenemos la formación, la energía que se libera por formación de esta y por formación de esta, que da un valor de delta G0 de menos 10,717 calorías por mol. ¿Está? Entonces decimos que la reacción es espontánea. Acá lo que tenemos en cuenta es que ustedes saben que el delta G está formado por ¿qué cosas? Se relaciona con la entalpía y con la entropía. Y ustedes saben que la entalpía se relaciona con el calor de disociación o de formación de los enlaces en química orgánica, y entonces lo que tienen acá son los cálculos de delta H0, en donde usamos las energías de disociación de unos enlaces más la energía de formación de los enlaces. Y fíjense que tenemos 149 y 167. Delta H es igual a los enlaces que se rompen menos los enlaces que se forman. Acuérdense que delta G era productos menos reactivos. Acá es enlaces que se rompen menos enlaces que se forman. Y lo que tienen acá es un valor de delta H0 de la reacción. Ahora, ¿qué pasa con la entropía cero? ¿A qué tienden todos los sistemas en la naturaleza? A aumentar el desorden. Entonces, si yo lo pienso en virtud de una reacción orgánica, digo, bueno, muy bien, cuando hago reaccionar A más B, que me da C, el producto C tiene más grados de libertad o menos grados de libertad que los dos productos de partida. Menos, y eso tendería al orden. O sea que para una reacción como esta, el delta S a nosotros no nos favorecería en la reacción. Ahora, si nos vamos para el otro lado, si nosotros hablamos de una reacción donde A da B más C, ahí sí, estamos hablando de una reacción donde el delta S es favorable. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros decimos que el delta S en las reacciones orgánicas influye, pero que es muy difícil de determinar? Porque las reacciones orgánicas no se realizan en fase gaseosa, se hacen en solución. Y en solución tenemos otras cuestiones que tener en cuenta, como son el efecto, como es por ejemplo el efecto del solvente en la reacción. Entonces, el hecho de que el solvente pueda solvatar a una parte de la molécula, a electrófilos o a nucleófilos en forma diferente, hace que el delta S realmente varíe, y por eso es bastante complicado para poder determinar. Eso hace que en general uno se quede y que influya en cierta manera, de manera diferente. Fíjense en este caso cómo se muestra la solvatación de un anión y un catión. Fíjense, para un catión las moléculas de agua se orientan los oxígenos hacia la carga positiva, mientras que en el caso de un anión se orientan hacia la carga negativa los protones. Entonces, ¿cómo van a jugar este electrófilo y este nucleófilo? Es bastante difícil de poder determinar. Por eso en general uno asume que el delta H es lo que más modifica o da idea de cuál va a ser el delta G de la reacción. Tienen después una tablita con energías de disociación para poder practicar con otros ejercicios que tienen al final.
Y entonces, fíjense cómo haríamos nosotros para la reacción que vimos antes, que es la reacción del eteno con bromuro de hidrógeno, que da un carbocatión intermediario. Cómo yo hago el diagrama para el diagrama energético, donde tengo energía en el eje, yo no sé si, ahí está, energía en el eje de las ordenadas y coordenada de reacción para las abscisas. Entonces, fíjense, salgo de los reactivos. En los reactivos son estos dos. Tengo que entregar energía. ¿Por qué? Porque se rompe esta unión y se rompe esta. Llego a una cima energética. ¿Qué representa esa cima energética? La energía de activación. Pero bien, esa energía de activación corresponde a un estado de transición. ¿Un estado de transición qué es? ¿Una especie aislable? No, es un momento en la reacción en donde esta unión pi se está rompiendo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de las cimas energéticas, siempre hay uniones que se están formando o que se están rompiendo. Y entonces a las cimas energéticas las llamamos estado de transición. En este caso, el estado de transición se está rompiendo esta unión para dar lugar a un intermediario que ya es más estable. No será estable como los reactivos o no será estable como los productos, pero es más estable ese intermediario de reacción. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la unión ya se rompió. Ahora verá ese intermediario cómo hace para estabilizar esa carga positiva neta que tiene. Pero la unión ya se rompió. Ahora se va a tener que formar otra unión, que es la unión carbono-bromo. Y entonces otra vez tengo que remontar una cima energética para luego caer en el nivel de energía a los productos. ¿Está? La diferencia, el delta H0 de la reacción es la diferencia entonces de energía potencial entre los reactivos y los productos. Esta reacción, ¿cómo será? ¿Endotérmica o exotérmica? Exotérmica, bien. Hay cesión, como los reactivos, los productos tienen menor energía, libera la formación de los enlaces energía al medio. ¿Cómo se llama esta diferencia de energía entre los reactivos y la primera cima? Es la energía de activación, la que tengo que darle a la reacción para que los enlaces puedan romperse. Y esta otra, entre el intermediario y la segunda cima, es la segunda energía de activación de formación de los enlaces. Bien, ¿en cuántas etapas ocurre esta reacción? En dos, bien, en dos etapas. ¿Tiene formación de intermediario? Sí. ¿Cuántos estados de transición hay? Dos estados de transición. Bien. Lo mismo lo puedo hacer hablando de delta G0. En el anterior hablábamos de entalpía. El mismo diagrama energético, con los mismos conceptos, los tenemos acá, asumiendo que el delta H, ¿sí?, es lo más representativo para el valor de delta G. Y entonces acá hablamos de un delta G de activación. En vez de energía de activación, delta G de activación 1 y delta G de activación 2. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la etapa limitante de la velocidad de reacción? La primera, ¿por qué? Porque es la que mayor delta G de activación necesita. ¿Está bien? Esa va a ser la limitante. Y ya nos estamos introduciendo en el próximo concepto que vamos a ver, que es el que tiene que ver con la cinética de una reacción. Cuanto más alta es la energía de activación o el delta G de activación para una reacción, más lenta va a ser esa reacción, ¿sí? O si es en más de una etapa,
esa va a ser la etapa más lenta, la que tenga mayor energía de activación. Entonces, fíjense, no miren las respuestas de los costados y les pregunto a ustedes, si tengo estos 4 diagramas energéticos, les va a dar la pauta de si entendieron o no. Entonces, les pregunto, de estos diagramas energéticos, ¿cuáles corresponden a reacciones exergónicas? Las 2 de arriba, ¿por qué? Porque en las 2 se libera energía para la obtención de los productos. Los productos tienen menor contenido energético que los reactivos. Y ven la diferencia con las 2 de abajo que son endergónicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los productos que tienen más energía. Bien, entre las de arriba y las de abajo, ¿hacia dónde estará desplazado el equilibrio reactivo-producto en las de arriba? Hacia los productos. ¿Y hacia dónde estará desplazado en las otras, las de abajo? Hacia los reactivos. Bien. Ahora vamos a ver otra cosa. Díganme, de esos 4, ¿cuáles son las reacciones más rápidas? Estas. ¿Por qué? Porque si yo miro la energía de los reactivos y la cima energética o el estado de transición, estas dos, esta distancia y esta distancia son más chiquitas que esta distancia y que esta distancia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, ya entendieron casi todo. Muy bien. ¿De qué va a depender la velocidad de una reacción? Y va a depender de cuántos se choquen entre sí las moléculas que tienen que reaccionar. De que en ese choque el contenido energético de cada uno sea el necesario como para que se puedan formar las uniones. Y que además tengan la orientación que tienen que tener, porque por ejemplo acuérdense de qué lado de pronto se tenía que acercar la molécula de bromuro de hidrógeno al doble enlace. Entonces, eso vamos a ver después que está medido por la ley de Arrhenius. Y en general, al aumentar la concentración de los reactivos, aumenta la rapidez. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas, entonces va a haber, claro, mayor número de choques y probablemente con la energía necesaria como para superar la barrera energética o el delta G de activación. Y como nosotros sabemos que la rapidez de una reacción, por lo que acabamos de decir, va a ser proporcional a la concentración de los reactivos, vamos a decir que en distintos tipos de reacciones, cuando la rapidez es proporcional a uno de los componentes, acá tengo A y me va a dar B. Entonces, si yo aumento la concentración de A, aumenta la rapidez de la reacción, digo que esa es una reacción de primer orden. Si tengo A más B que dan C más D, si aumento la concentración de A y aumenta la velocidad, pero no aumenta si yo aumento B, la reacción sigue siendo de primer orden. Ahora, si la velocidad aumenta cuando aumento A y cuando aumento B, estoy hablando de una reacción de segundo orden. ¿Sí? Muy bien, esta constante de rapidez de la reacción va a estar relacionada, entonces les dije yo, con la ecuación de Arrhenius, que tiene que ver entonces con ¿qué? Y con la energía de activación que se requiere para que la reacción se lleve a cabo, que era lo que decíamos hoy. La velocidad tiene que ver con la cantidad de energía que tiene que ser administrada. Y no van a tener que hacer cálculos de este tipo, pero yo sí les dejé indicados acá para que ustedes lo puedan hacer, los cálculos estos, las unidades que se utilizan en esa ecuación y con las tablitas. Si quieren hacer la adición de bromuro de hidrógeno al alqueno, lo puedan hacer.
Muy bien. Fíjense esto. Hablamos de control cinético versus control termodinámico. Y yo me podría encontrar con estas posibilidades. Supónganse que yo tengo la reacción de A más B. Y esa reacción de A más B puede ir por dos caminos distintos. Y según el camino que siga, me puede dar C más D o puede dar E más F. Entonces yo les pregunto a ustedes, desde la termodinámica, es decir, desde pensar en la posición de equilibrio y en el contenido energético de los productos, ¿qué productos serán los más abundantes? C más D. Bien, ¿por qué? Bien, bien. Es menos, los productos tienen menos contenido energético, la reacción va a ser espontánea hacia la derecha. Bien. Ahora, les pregunto a ustedes, desde el punto de vista de velocidad de la reacción, ¿cuál será más rápida? ¿La que dé C más D o la que dé E más F? ¿Cuál es más rápida? A ver, ¿qué tengo que hacer para ver cuál es más rápida? Tengo que mirar la energía de activación o el delta G de activación. ¿Y cómo lo hago? Miro la altura de los reactivos y voy hasta la cima. Para C más D tengo que vencer esta energía, pero para E más F tengo que vencer esta otra energía. ¿Cuál es más rápida? C más D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la energía de activación es menor para llegar a C más D que para llegar a E más F. ¿Sí? ¿Todos claro eso? Bien. Ahora nos vamos a este otro ejemplo. Y yo quiero que me digan ustedes, en este caso, considerando el equilibrio de reactivos y productos, o por lo que dice la termodinámica, ¿cuál será la reacción favorecida? Obtener C más D, que tienen menor contenido energético. Ahora, ¿qué reacción se va a producir primero? E más F. Acá yo hablaba de que los productos C y D están favorecidos por control cinético y por control termodinámico, la formación de C más D. En cambio acá no. Acá por control cinético se favorece E y F y por control termodinámico se favorecen la formación de C y D. Entonces, ¿quién va a jugar un papel importante para definir, ustedes que están en su laboratorio y el jefe les pidió que sintetizaran C más D? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ustedes tienen que conseguir que la energía de activación para obtener C y D sea menor. ¿Qué van a hacer? Pueden poner un catalizador. Bien, un catalizador. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué es lo más fácil de hacer? Calentar. Porque si yo caliento, voy a favorecer la formación de C más D. Entonces, la temperatura empieza a jugar un rol importante. Si ustedes, el jefe les dice que quieren obtener E más F, ¿van a calentar? No, la van a hacer en baño de hielo por ahí la reacción. No sé qué van a hacer, cómo se van a arreglar. ¿Se entiende? Entonces, por eso hoy decíamos que prever los productos de reacción y las condiciones o los cambios a hacer en una reacción para poder obtener lo que nosotros queremos. Fíjense, acá en este caso estamos hablando de lo que hace un catalizador. Esta es la reacción, la azul, la no catalizada, y la roja es la catalizada. ¿El catalizador se consume? No, el catalizador no se consume. Lo único que hace es que, exacto, acelera la reacción porque la puede llevar por un camino diferente. En el caso, fíjense, de usar catálisis enzimática, si esto
es una reacción, la energía de activación que hay que darle a una reacción para que vaya de A hasta B, fíjense que cuando la reacción está catalizada, muchas veces no sigue el mismo perfil. No es que porque en un caso iba en un paso, la catalizada va a ir en un solo paso, pero sí lo que va a hacer es que la energía de activación se disminuyó. Entonces, fíjense acá, lo que tienen es un diagrama energético para una reacción que es en 2 etapas. ¿Cuál es la etapa, la etapa que limita la velocidad de la reacción? La primera, bien. ¿La reacción es endergónica o exergónica? Exergónica, muy bien. Por lo tanto, ¿procederá espontáneamente? Sí. ¿Eso quiere decir que no le tienen que entregar calor? No, ¿por qué? Y porque hay que superar una buena barrera. Bien, lo que tienen acá son intermediarios de reacción orbitalizados. Este es el carbocatión que hoy hablábamos, que es plano, tiene hibridación sp2, fíjense, un sustituyente hacia atrás, este hidrógeno hacia adelante y este en el plano, y el orbital P perpendicular a ese plano. Cuando nosotros hablamos de un anión, vamos a tener una hibridación ¿de qué tipo? sp3, va a ser piramidal. Fíjense, en este caso el carbanión metilo tiene orientado hacia la base de la pirámide los 3 hidrógenos y hacia el vértice una orbital sp3 con el par de electrones. Y en el caso de un radical, el radical tiene el mismo tipo de hibridación que un carbocatión. La diferencia es que en lugar de tener una orbital P vacía, tiene una orbital P que tiene un solo electrón desapareado. Bueno, a continuación tienen toda una serie de ejercicios que los hacen y si tienen cualquier tipo de problema, hablan con los jefes de comisión o con la persona que les da el próximo teórico y fijamos una fecha de clase de consulta para que me puedan preguntar si tienen dudas. ¿Sí? Tienen toda una serie de ejercicios. Estos ya los hicieron hoy conmigo, no creo que presenten problemas. ¿Mm?